Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente. Compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana a la conferencia de prensa a distancia. ¿Qué sucede entre Estados Unidos, China y Taiwán? Esta mañana nos acompaña la doctora Mariana de Jesús Escalante, especialista en política exterior, sociedad y cultura china, así como la doctora Priscila Magaña Huerta, especialista en estudios de Asia y África, en particular de China, así como la doctora María Cristina Rosas González, quien trabaja en las líneas de investigación sobre seguridad internacional, negociaciones comerciales, todas ellas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les recordamos a los compañeros de los medios de comunicación que nos pueden enviar sus preguntas vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla en este momento, recordándonos su nombre, medio y además de a quién van a dirigir su pregunta. Le pediría a la doctora Priscila nos apoye con su participación para dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la UNAM por esta invitación y es un placer saludarlos a todos en la audiencia y a los que nos están escuchando en diferentes medios. La situación que estamos viviendo actualmente entre China, Taiwán y Estados Unidos es pertinente verla con un tracking histórico, puesto que esto nos ayudará a enfocar un poquito mejor el fenómeno que se está suscitando y tratar de responder algunas de las preguntas que son pues más lógicas en este contexto internacional en el que actualmente vivimos, en el marco pues de Estados Unidos, una superpotencia, y también estos procesos conflictivos en Ucrania
con Rusia y en la que también pues está viendo que es otro de los conflictos que después de la pandemia están suscitándose, ¿no? Y pues bueno, me gustaría comenzar con este enfoque histórico. El conflicto que vemos actualmente, por qué Taiwán es una entidad política que ciertos actores internacionales perciben como diferente, distinta, en un sentido ideológico a el de la China continental, pues viene de este proceso de ruptura, no solamente ideológico, sino político, en 1949, cuando pues después de toda esta guerra civil que se presenta en lo que hoy es la China continental, pues termina triunfando la partida política de Mao Zedong y pues bueno, la facción política de Chiang Kai-shek, que es, digamos, la parte que es derrotada, pues se va a esta ínsula, este territorio insular en Taiwán, y pues allí en un contexto de Guerra Fría, pues se logra desarrollar de una manera autónoma en cierta medida con la legitimación que en ese momento Estados Unidos le dio, ¿no? Entonces, desde entonces, 1949, cuando se funda la República Popular China, está esta otra entidad política, Taiwán, que a lo largo de los años, específicamente durante la Guerra Fría, pues logró el reconocimiento de ciertos países en el mundo. Y pues para el caso de América Latina y el Caribe, nosotros estudiando este fenómeno desde México, pues es importante decir que especialmente en el Caribe y ciertos países de Sudamérica, pues reconocían hasta hace muy poco a Taiwán. En ese sentido, debemos advertir que pues esta separación fue reconocida también por el Partido Comunista desde aquel entonces, pero también es reconocido por otros países como pues Estados Unidos, ¿no? Desde mi punto de vista, el conflicto y la razón por la que Estados Unidos tiene cierta injerencia o mucha de la injerencia que aviva este posicionamiento de Taiwán como una entidad independiente de la China continental, precisamente debemos observarla en el marco del posicionamiento que Estados Unidos como un actor hegemónico hasta hace muy poco, pues tiene en Asia Oriental. Nosotros sabemos que pues a raíz de la Guerra Fría, termina la Guerra Fría y Estados Unidos queda como el actor internacional omnipotente. En ese sentido, tener enclaves en zonas geoestratégicamente importantes en el mundo, pues es una de las estrategias que ha venido desarrollando Estados Unidos a lo largo de mucho tiempo, no solamente en Asia Central. Sabemos el posicionamiento que tiene Estados Unidos en otras regiones como Medio Oriente e incluso en América Latina. En ese sentido, es específicamente importante advertir que cada contexto temporal a partir del término de la Guerra Fría es muy importante, puesto que han habido vaivenes a lo largo de este espacio temporal en el que Estados Unidos pues ha tenido una cierta modificación en el tipo de influencia política y militar que tienen diferentes puntos del mundo, específicamente en el estrecho de Taiwán es posible advertirlo, puesto que pues el ascenso económico de China ha sido el fenómeno que ha venido a desestabilizar este poder hegemónico que Estados Unidos tiene en Asia Central. Y pues bueno, específicamente el caso de Taiwán y la carta que tiene Estados Unidos en esta parte del mundo con Taiwán, pues nos sirve precisamente para ver estas tensiones de equilibrio y desequilibrio de poder entre Estados Unidos, hasta hace muy poco desde mi análisis el hegemón, y pues bueno, esta China que cada vez es más poderosa en sentido económico, influencia económica y también influencia cultural. En ese sentido, vamos a ver que el Partido Comunista de China se ha pronunciado sobre la situación en Taiwán hasta ahora 3 veces
desde este periodo histórico de la reforma y la apertura que se lleva a finales de la década de 1980. El Partido Comunista de China, se pronuncia sobre la situación sobre Taiwán en 3 libros blancos, en 1990, en el año 2000 y actualmente en el año 2022. De hecho, acaba de salir hace un par de días. Y el timing es sustancial. Nosotros en este tracking histórico lo podemos observar, puesto que en 1993, como les comentaba, era escasos 4 años de este episodio histórico en donde el gobierno de China decide que pues se va a modificar el sistema económico del país pues para poder consolidarse como una potencia internacional. Posteriormente, el segundo libro blanco sobre China, que es este material doctrinal geoestratégico que dicta las bases sobre las cuales se construye la política sobre la reunificación o la relación entre China continental y Taiwán, pues se consolida, ¿no? Y en el año 2000, en el segundo libro blanco, pues se constituye en un contexto en el que el ascenso económico de China pues era un hecho fehaciente, ¿no? El desarrollo económico sostenido ya era, digamos, un fenómeno del que absolutamente ningún actor internacional tenía duda y en el que se estaba cuestionando precisamente cuál era pues el papel que iba a tener China como actor internacional, si un actor revisionista que pues iba a desestabilizar el orden internacional creado por Estados Unidos a partir del fin de la Guerra Fría, si le iba a representar a Estados Unidos un elemento desestabilizador en este orden internacional, o si bien, según la cúpula política en Europa y en Estados Unidos, China se adaptaría a este orden internacional estadounidense o no, ¿no? Entonces, en ese contexto histórico, la cúpula política de China pues lanza el segundo libro blanco en el año 2000 que pues tiene digamos esta misma línea que el actual libro blanco que nosotros podemos observar en diferentes medios oficiales de China, ¿no? Y la particularidad de lo que nos dice el gobierno de China en este libro blanco sobre los asuntos con Taiwán, pues es precisamente que se reafirma este objetivo de la reunificación con China, entre la China continental y Taiwán, y lo importante es la mención, ¿no? Que se extienden las medidas para lograr esa reunificación a cualesquiera que sean posibles y necesarias, ¿no? Algo sustancial es precisamente el cambio de la calidad de la identidad con la cual el gobierno del Partido Comunista identifica al país. Y precisamente en el título del libro blanco lo podemos identificar, ¿no? El libro blanco de este año 2022 se titula La cuestión de Taiwán y la reunificación con China en una nueva era. Entonces, ese eslogan de una nueva era pues nos habla de esa autoidentificación como actor internacional en el que, pues bueno, es más que evidente esta proyección de una imagen de gran potencia global que hay un sinnúmero de evidencia científica, económica, que pues así lo ostenta, ¿no? La capacidad que tiene China para crear y modificar estructuras económicas, políticas y la capacidad de influencia que ha tenido en las diferentes estructuras, pues es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en estos 3 libros blancos están los principios de esta reunificación. Y pues cabe la pena mencionar que del lado de Taiwán también ha habido esta modificación de puntos de vista, ¿no? Ahora, desde el año 2000, vemos cómo el Partido Progresista Democrático ha ganado terreno y en la coyuntura del conflicto entre Estados Unidos y China, pues se ha impulsado estos movimientos prodemocráticos, ¿no? Entonces, en ese contexto cultural es en el que me gustaría que pues pudiésemos también abrir una nueva línea
de investigación para entender lo que está pasando actualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Priscila, por su participación. Ahora damos pie a la doctora María Cristina, por favor. Claro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Intentaré compartir pantalla. Ya ven que la otra vez se me cayó todo y me echó el sistema. Pero bueno, esperemos que funcione, porque me interesa mostrar algunas imágenes, sobre todo para ir contextualizando los aspectos que quiero referir. Bueno, yo quiero mencionar en primer lugar asuntos contextuales, ¿no? A mí me parece que lo que estamos observando en el momento actual tiene que ver mucho con un reposicionamiento internacional relacionado también con un declive de Estados Unidos. Yo coincidiría en esto con el planteamiento de Priscila, un declive de Estados Unidos, un ascenso de la República Popular China, pero no solo eso, hay otros actores que están tratando también de abrirse espacios que antes no considerábamos en la ecuación, como la propia Federación Rusa, que con esta operación militar especial en Ucrania a partir del 24 de febrero de este año está dando un manotazo en la mesa de las grandes potencias. Rápidamente, pues algunos datos que hay que tener presentes. Taiwán es un territorio relativamente pequeño. Si pensamos que China tiene 10 millones de kilómetros cuadrados y es el país más poblado del mundo, pues es importante visualizar que Taiwán es pequeño, 36.197 kilómetros cuadrados, alrededor de 24 millones de habitantes, un PIB muy, muy importante, alto, considerando las dimensiones demográficas. Su economía es importante, el ingreso per cápita también es alto, todo esto medido según el Purchasing Power Parity del Banco Mundial. En los índices de desarrollo humano se le ubica en la posición 23ª, tiene un desarrollo muy alto. En la Guerra Fría, pues tuvo la función de ser un polo de desarrollo y bastión del capitalismo junto con Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, en la región del sureste de Asia. Y actualmente, pues las cosas han cambiado. La Guerra Fría terminó hace un rato. China resulta la República Popular, que es su mayor socio comercial, seguido de Estados Unidos. Esto no lo deberíamos obviar. Estos dos países que se están confrontando en diversas materias, pues son los principales socios de Taiwán, lo cual de entrada pues ya coloca a Taiwán en una situación muy complicada. Después de ellos pues están Hong Kong y Corea del Sur. Y por supuesto Japón es otro socio importante, recordando la influencia de Japón en Taiwán. Taiwán fue ocupado por los japoneses y luego llegó Chiang Kai-shek y trató de desjaponizar a Taiwán y se cometieron varias atrocidades después de que triunfa la revolución de Mao y Chiang Kai-shek se instala en la isla de Formosa. Pero bueno, esos son aspectos históricos que no tenemos tiempo de desarrollar. Les decía, yo quisiera referirme al contexto internacional, el declive de Estados Unidos, el ascenso de China, reacomodos que estamos viendo en el mundo con una Rusia que pues decide desarrollar esta operación militar en Ucrania, pero no solo eso, vemos a una Europa, una Unión Europea con muchos problemas para proyectar liderazgo. Esto tiene que ver con la crisis de 2008, también con el Brexit, también con la pandemia y pues Europa no pasa por su mejor momento, lo cual también abre escenarios para que otros países proyecten intereses. Entonces, esto del contexto es importante. Yo marcaría también algunos otros aspectos ya acercándonos más a la región que nos ocupa. En Taiwán hay dos grandes partidos políticos, el Partido Nacionalista, el Kuomintang, y el Partido Democrático Progresista, que es el que actualmente está en el poder. Este Partido Democrático Progresista tiene una actitud, una política más confrontativa con Beijing. El Kuomintang ha estado de acuerdo en negociar con la República Popular y ha moderado mucho el soberanismo. No es el caso con el Partido Democrático Progresista. Y sí quisiera marcarlo porque la presidenta de Taiwán, la señora Tsai Ing-wen, actualmente pues es la lideresa de este partido y ha hecho varias cosas en los últimos años que confrontan a Taiwán con la República Popular China. Pero bueno, ahorita llego a eso.
Otro aspecto contextual que creo que es importante tener presente son las protestas en Hong Kong desarrolladas en 2019-2020 y que llevan finalmente a la aplicación por parte de la República Popular China de la Ley de Seguridad Nacional. Esto ha sido muy controvertido, muy criticado en Occidente, como sabemos. Otro aspecto contextual, por supuesto, es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la imposición de sanciones económicas a China continental, con el argumento de que el déficit comercial que Estados Unidos guarda con la República Popular amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es muy importante. Cómo Trump vincula el déficit comercial que tiene no solo con China, sino con varios países del mundo y con la seguridad nacional. Trump aplica sanciones a China, lo recordamos, sanciones que impactaron a China. En un momento dado beneficiaron a México porque nos ayudan a posicionarnos y a subir en la lista de socios comerciales del segundo al primer lugar en varios momentos, ¿no? Entonces nos beneficiaron las sanciones, pero por otro lado estas sanciones que Estados Unidos le aplica a China, dada la interdependencia económica tan grande que existe entre China y Estados Unidos, terminaron por afectar también a empresas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es algo importante tenerlo presente, la interdependencia económica tan grande que guarda Estados Unidos respecto a China, y no solo a Estados Unidos. China ha trabajado mucho para hacer al mundo más dependiente de China. Actualmente los países del mundo tienen en China a su primer o segundo socio comercial y esto le da márgenes de maniobra a la República Popular China en la economía del siglo XXI, en la economía global. No podemos dejar de lado la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque desde que tuvimos noticia de que había un nuevo tipo de coronavirus en diciembre de 2019, Taiwán buscó aprovechar el momento para posicionarse ante la Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional, primero denunciando que China no estaba dando información, luego Taiwán dice que mandó a sus propios médicos para investigar sobre este nuevo coronavirus y advertir sobre la gravedad del mismo, pero en el fondo también tenemos la intención de la presidenta de Taiwán, de Tsai Ing-wen, de recuperar el estatus de observador que Taiwán tenía hasta no hace mucho, cuando el Kuomintang gobernaba, ante la Organización Mundial de la Salud. La situación con Taiwán, ustedes saben, es que desde 1971, a partir de una resolución de Naciones Unidas, la comunidad internacional reconoce a la República Popular China y rompe relaciones con Taiwán, y Taiwán tiene que abandonar los organismos internacionales. Entonces, ante Naciones Unidas, pues Taiwán cedió el asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la República Popular China. Y también en el caso de la OMS, pues tuvo que retirarse y sin embargo pudo negociar, sobre todo cuando el Kuomintang estaba en el poder en Taiwán, pudo negociar un estatus de observador en la OMS. Pero este estatus se perdió cuando llega el gobierno del Partido Democrático Progresista, porque es muy confrontativo con Beijing, y Beijing, ustedes saben, es una gran fuente de financiamiento para la OMS, y entonces ahí no se entienden, ¿no? Taiwán ha tratado de denunciar irregularidades de China respecto a la notificación sobre la pandemia y el manejo de la misma, pero no ha logrado que la OMS le haga caso, ni siquiera que la escuche, precisamente porque la OMS tiene esta dependencia financiera tan importante respecto a la República Popular China. Pero digamos, Taiwán ha tratado de usar a la pandemia para posicionarse en la agenda internacional y recuperar estatus que solía tener en otros momentos. No quiero dejar pasar tampoco como tema contextual la Cumbre Mundial sobre la Democracia a la que convocó el presidente Biden en diciembre del año pasado. Cumbre que reunió a más de un centenar de países, pero cumbre de la que fueron excluidos claramente China y bueno, y por supuesto Rusia, ¿no? Porque no se les considera democracias. Y recordarles que Biden pues ha hecho de la democracia una cruzada, un leitmotiv de su administración, tanto por razones externas como también por razones internas y por esta polarización política que generó la administración Trump. Otro aspecto contextual es que cuando Biden llega a la presidencia va a insistir mucho en el tema del respeto de los derechos humanos en China y en la región administrativa especial de Hong Kong, y también
bueno, en algún momento Biden, luego se disculparon los voceros de la Casa Blanca, habló de que Washington respondería militarmente si la República Popular China atacaba a Taiwán. Después salió un vocero de la Casa Blanca a decir, no es cierto, lo que el presidente quiso decir es esto, ¿no? Como nos pasó a nosotros con Vicente Fox. Bueno, boicot de Estados Unidos para China ante lo sucedido en Hong Kong y la situación de los derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Beijing. Ustedes recuerdan que se decretó este boicot, altas autoridades deportivas de Estados Unidos y de otros países occidentales se sumaron a este boicot y no asistieron a los Juegos Olímpicos de Beijing. Y luego en febrero tenemos la operación militar de Rusia en Ucrania, una operación militar donde China ha tenido una actitud prudente hasta cierto punto, pero lo cierto es que también a China se le ha hostigado mucho por el apoyo que le brinde a Moscú y ha recibido amenazas. Y en la reciente cumbre de la OTAN, otro tema contextual que tuvo lugar en Madrid hace unos cuantos días, se anuncia un nuevo concepto estratégico de la Alianza Noratlántica, donde se habla de que las grandes amenazas para la Alianza Noratlántica son, por supuesto, Rusia. Lituania propuso que se le declare amenaza perpetua a Rusia y también incluyeron a China. El tema con China es que no es Atlántico Norte, pero pues ya ven ustedes cómo es la OTAN. Así que ahora China también está incluida en la lista de amenazas a la OTAN y pues este es un hostigamiento constante que ha estado recibiendo China de parte de Occidente, lo cual pues lleva a que China termine acercándose más con Rusia, ¿sí? Ante todo este hostigamiento. Les cito tres cosas más. La visita de Mike Pompeo a Taiwán del 2 al 5 de marzo. Mike Pompeo fue titular de inteligencia de Estados Unidos y luego fue el canciller de Estados Unidos durante el gobierno de Trump. Pero esta visita fue pagada. Esta es una provocación de Taiwán. El gobierno de Taiwán le pagó $150,000 a Mike Pompeo para ir a Taiwán a decir que Estados Unidos debe reconocer diplomáticamente a Taiwán. Estados Unidos pues ha reconocido únicamente a la República Popular China y mantiene una cierta relación con Taiwán, pero las relaciones diplomáticas formales son con la República Popular China y Mike Pompeo, pagado por Taiwán, fue a decir que Estados Unidos debe reconocer diplomáticamente a Taiwán. Esto es otra provocación. La visita de Nancy Pelosi tiene sus razones particulares, personales para hacer esta visita. Ella ha denunciado desde el 89 el tema de derechos humanos, lo de Tiananmen, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que desde hace 25 años un titular de la vocería de la Cámara de Representantes, no la speaker, en este caso es mujer, ¿verdad? Es Nancy Pelosi, no había ido a China. La persona que anteriormente presidía la Cámara de Representantes y viajó a China fue hace 25 años y fue Newt Gingrich. Entonces, esto es un hito, ¿no? Que vaya Nancy Pelosi a Taiwán. No sé si fue pagada, no lo creo. Ella quería ir, ella anunció varias veces que quería ir, incluso Biden le dijo, no vayas porque el momento político es muy candente, pero a pesar de eso ella fue. Y bueno, otro aspecto contextual, por favor no lo pierdan de vista, el próximo mes de octubre tendremos el Congreso del Partido Comunista Chino. Y la verdad es que el gobierno chino, el gobierno de Xi Jinping, ha tenido momentos muy complicados en los últimos meses. Cito el caso de la pandemia, porque el gobierno chino pues ha adoptado la actitud de cero COVID, ¿sí? La política de cero COVID, y ha cerrado actividades económicas que tienen pues muy disgustada a la población. La población ya está cansada de tantas suspensiones de actividades económicas, laborales y demás por la pandemia. No sabemos si esta política de cero COVID al final del día rendirá resultados, porque creo que en el resto del mundo ya nos convencimos de que COVID llegó para estar con nosotros, vamos a tener que acomodar nuestras vidas para vivir con él y nos tenemos que vacunar para que no nos mate. Pero en China la actitud del gobierno es política cero COVID y entonces esto ha tenido costos muy importantes para la economía del país y ha generado un gran malestar social. Bueno, me voy a saltar toda la parte histórica a la que ya hizo alusión Priscila. Solamente quiero mencionarles que Taiwán desde 1971 ha perdido espacios diplomáticos en la escena internacional. Aquí en este mapa pueden ver a los países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán y que reciben presiones muy fuertes de la República Popular
Popular China. Generalmente la República Popular China pues le ofrece al país en cuestión, al que tenga relaciones diplomáticas con Taiwán, inversiones cuantiosas y otra serie de productos muy atractivos. Por lo tanto, Taiwán pues solamente tiene las embajadas que ven aquí, la representación diplomática aquí, mayormente en América Latina, ¿sí? Nos llama mucho la atención que gran parte de los países, son pocos, pero gran parte de los países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán están en América Latina, es el caso paraguayo, es el caso de varios centroamericanos, caribeños. En África ya prácticamente se ha posicionado la República Popular China a costa de Taiwán, solo Eswatini, la antigua Suazilandia, tiene relaciones con Taiwán. En Europa todos tienen relaciones con la República Popular, excepto la Ciudad del Vaticano. Y también algunos países del Pacífico Sur tienen relaciones con Taiwán. Entonces, Taiwán tiene márgenes de maniobra muy restringidos en política exterior porque cada vez menos países tienen relaciones diplomáticas con ella. Aquí podemos ver el listado. Sobre todo aquí podemos ver a los del Pacífico Sur más claramente, ¿no? Tuvalu, Palau, Islas Marshall y Nauru. Estos son los países del Pacífico y por acá los latinoamericanos, Vaticano, Eswatini y se acabó. Estos son los únicos países con relaciones diplomáticas con Taiwán. De las relaciones de China y Taiwán, pues hay mucho que decir, han sido motivo de tensiones en distintos momentos de la historia. Podemos citar la guerra civil en China antes de que pues Mao y los comunistas se hicieran del poder en la revolución de 1900 o a partir más bien de 1949. Y ya lo explicó Priscila, cuando triunfa la revolución que impulsa Mao, Chiang Kai-shek tiene que salir del país y se va a Taiwán, a la isla de Formosa, y ahí proclama pues un régimen diferente. Sin embargo, la República Popular sigue señalando que Taiwán es un pedazo de China, forma parte de China. Ahora, lo que resulta muy importante en estos reposicionamientos de los que les hablaba hace un momento es que se ha hablado mucho de Taiwán, ¿sí? En todos estos reacomodos, pero se ha hablado menos de lo que está pasando en otras partes del sureste de Asia. Bueno, Beijing, por ejemplo, hace algunas semanas señaló que haría ejercicios militares en Filipinas. Filipinas es un aliado estratégico de Estados Unidos. Ya ven que el sureste de Asia está como balcanizado. Hay algunos países pro China, hay otros países pro Estados Unidos. Filipinas, pues es un territorio aliado a Estados Unidos y curiosamente Beijing anuncia maniobras militares, ¿no? Aparte de las que está haciendo muy cerca de Taiwán. Aparte, Beijing ha externado, ha reiterado que reclama territorios cerca de Filipinas. También ocupan una parte de las islas Spratly, estas islas que son reclamadas por varios países, por China, por Japón, en fin. De hecho, el asunto ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia y bueno, hay bastante polémica al respecto. Y bueno, aquí tienen algunos de los ejercicios militares que ha estado haciendo China con motivo de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Son ejercicios que, bueno, se desarrollaron en este periodo, pero se ha anunciado que continuarán. Y bueno, han probado misiles, hemos visto aviones, hemos visto barcos, en fin. Y bueno, también mencionar que se ha hablado mucho de un posible conflicto armado. Ahorita llegaré a eso, pero pues Taiwán tiene bases militares y tiene una preparación para la defensa en caso de una contienda en la que se produzca una incursión de la República Popular. No queda claro si Estados Unidos defendería a Taiwán, a pesar de lo que dijo Biden, ¿sí? No queda tan claro. No hay el tipo de compromiso con Taiwán que, por ejemplo, hay con Japón, ¿no? O con Corea del Sur. Entonces, no queda tan claro, pero de que hay tensiones y de que los taiwaneses se han preparado largamente para esperar una situación conflictiva, pues sí se han preparado y tenemos una zona crecientemente militarizada. Eso no lo podríamos
obviar. Bueno, sobre los escenarios rápidamente, pues insistir en que un mayor hostigamiento de Estados Unidos y Occidente contra China, pues la va a acercar más con Moscú, ¿no? En lugar de aislar a Moscú, como era la idea original de Occidente, pues a la hora de estarle diciendo a China lo que no debe hacer o no puede hacer, pues, pues esto ha hermanado más a China con Rusia. Por un lado. Por otro lado, vemos una creciente militarización del sureste de Asia y de la región circundante a Taiwán. Eh, la visita de Nancy Pelosi ha tenido un impacto muy mediatizado. No parece, yo he estado revisando lo que dijo, he revisado varios documentos, no parece en principio, que haya infringido la política de una China de Estados Unidos o que quiera, digamos, como lideresa de la Cámara de Representantes, impulsar una iniciativa para que se dé marcha atrás a este reconocimiento que Washington le prodiga a Beijing. Sin embargo, en una conferencia de prensa, ahí sí, Pelosi elogió al pueblo de Taiwán, literalmente, textualmente dijo, por el coraje de cambiar su propio país, aguas, país, para que sea más democrático. País, dijo country, ¿sí? No dijo region, no dijo economy, dijo country. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país. ¿Fue un resbalón de Pelosi? Yo no lo creo. Yo no creo en los resbalones, yo creo que fue con intención, pero pues esto ha generado tensiones y esto también puede generar diferentes reacciones en las cúpulas de China, de la República Popular. Esto podría, por ejemplo, llevar a la creencia de las cúpulas en la República Popular de que el Congreso de Estados Unidos, recuerden quién es Nancy Pelosi, ella lidera la Cámara de Representantes. Se podría pensar que el Congreso de Estados Unidos quiere endurecer la política respecto a Taiwán y esto tensaría, obviamente, las relaciones diplomáticas y no sabemos si esto pudiera llevar a una ruptura. Puede que esa no haya sido la intención de Pelosi. Les decía que, bueno, ella tiene una larga historia, incluso hace poco estuvo en Ucrania, ¿no? Se tomó fotos con Zelensky. O sea, ella es una activista y, bueno, desde el 89 que fue lo de Tiananmen ha tenido una actitud de mucha crítica hacia China, pero una cosa es que critiques desde Estados Unidos y otra que te vayas a Taiwán a felicitar al pueblo taiwanés por tener este coraje en este país. Ella usó esta palabra de country. Lo cierto es que pues, su visita ocurre en un momento político muy tenso, ¿no? Y por otro lado, no olvidar qué está pasando dentro de la República Popular. Hay un aletargamiento económico, la economía china ya no es aquella que crecía a 2 dígitos, ¿no? Como ocurría hace algunos años, no. Las medidas para contener la pandemia han generado un profundo descontento hacia las autoridades y problemas económicos reales, ¿no? Entonces, las tensiones con Taiwán podrían generar un escenario en el que el gobierno de Beijing buscaría reafirmar su liderazgo, acallar las críticas por la situación pandémica y la crisis económica, y sobre todo no dejen de mirar el próximo Congreso del Partido Comunista Chino, donde Xi Jinping quiere reafirmar su liderazgo. Eso no lo podemos obviar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un escenario también preocupante, ¿no? Pero por otra parte, China ha impulsado el sueño chino y el desarrollo pacífico y sostiene que el desarrollo pacífico es bueno. El desarrollo pacífico de China es bueno para el mundo. Si le va bien a China, eso es bueno para el mundo. Y por otro lado, China ha dicho que quiere tener relaciones armónicas con el mundo. Si se calientan más las hostilidades respecto a Taiwán, lo que puede pasar es que el mundo sancione a China, ¿verdad? Digo, ya tenemos el modelito de Rusia, con la enorme diferencia de que China no es Rusia. Rusia no tiene una interdependencia tan grande con el mundo, ni ha hecho al mundo tan interdependiente de Rusia como China sí lo ha hecho, ¿no? Entonces ahí les recuerdo lo que le pasó a Trump. Trump le hizo la guerra comercial a China y muchas de las sanciones que aplicó a China terminaron afectando importantes intereses económicos de las empresas de Estados Unidos, ¿no? Pero no podemos descartar un escenario bélico y yo creo que ha habido muchas provocaciones de parte de Estados Unidos y de parte de figuras políticas de alto nivel de Estados Unidos y también Taiwán con el gobierno que tiene actualmente, pues es un gobierno que confronta, un gobierno soberanista, un gobierno que insiste en que Taiwán debería ser reconocido
como país independiente. Entonces, estos son los elementos que quería traer a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Daremos pie ahora para concluir estas presentaciones con la doctora Mariana Escalante, por favor. Muchas gracias, buenos días y muchas gracias a UNAM Global por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve para que haya tiempo para las preguntas. Yo me gustaría más hacer un ejercicio de reflexión y de pensar posibles escenarios de estas tensiones que han ocurrido en los últimos días y, por supuesto, a lo largo del tiempo en el estrecho de Taiwán. Sin duda es un momento complejo y bueno, yo no estaría tan de acuerdo en el hecho de que la visita de Nancy Pelosi no atenta contra el principio de una sola China, con el cual se basan las relaciones China-Estados Unidos. Al contrario, yo creo que sí, lo saben muy bien, la línea roja que se cruza es cuando hay una visita oficial tan importante como la es de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Entonces, y bueno, y ya lo mencionaban anteriormente Cristina Rosas y Priscila Magaña sobre la relación China-Estados Unidos se basa justamente en este acercamiento que se da en el 72 con el comunicado de Shanghái, en donde se dice, y después en 79, cuando ya se establecen relaciones, en donde se afirma solo hay una China, Taiwán es parte de China y Beijing es el gobierno legítimo de toda China. Entonces, bueno, por supuesto, hay quienes dirían, bueno, es solo una visita y no pasa nada más allá de los discursos, de los intereses propios de Pelosi, pero sí podemos hablar de algunas consecuencias y de que Beijing pueda aprovechar esta oportunidad pues para tomar medidas y estas medidas y este objetivo de política interna que siempre ha tenido China, que es el de la reunificación, ¿no? Entonces, yo solo quería hablarles de algunos posibles escenarios bueno, que hemos estado viendo en el corto plazo, en los últimos días, y también escenarios que se pueden ver en los próximos días, en los próximos meses, ¿no? Uno es el tema de la militarización, por supuesto. Vimos una muestra de ejercicios militares por parte de la República Popular China, sin duda, ¿no? Ahí creo que lo hemos seguido muy de cerca. Sin embargo, yo diría que es difícil que haya marcha atrás. Beijing o la República Popular ya está en una situación muy importante en el escenario internacional en la que ya no va a haber marcha atrás, ¿no? Entonces esto sería un tema grave. Si bien ya han dicho que disminuyeron los ejercicios, la presencia de barcos, etcétera, pero ya va a ser algo normal en el estrecho, ¿no? La segunda, yo también diría que con respecto a este tema, es la imagen de Estados Unidos, sí, y coincido ahí mucho con lo que nos comentaba la doctora Cristina Rosas. Hay una, y ya me estoy saltando un poco en mi orden de puntos, ¿no? Pero sí hay una crisis en la democracia liberal, representada, por supuesto, por Estados Unidos. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años, pero se vio muy claramente con la llegada de Trump al poder, se vio con el Brexit y con el manejo de la pandemia, ¿no? Evidentemente hubo mucho descontento, el mismo gobierno de Biden tiene muy poca aceptación. Entonces, la imagen de Estados Unidos, si se logra que se compre el mundo esta idea de que promueve Beijing, de que Estados Unidos es el que está provocando este conflicto, bueno, evidentemente Estados Unidos va a ser el causante de un conflicto mucho mayor internacional, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Y también los valores en sí, que bueno, no voy a profundizar mucho en ello, pero estos valores que van decayendo por parte de las democracias liberales occidentales, ¿no? Para irme otra vez en orden, las sanciones, bueno, sabemos ya hay sanciones en contra de Taiwán, hay mucha interdependencia económica también, por supuesto, está el tema de los chips, de los semiconductores,
que evidentemente, bueno, sabemos que Taiwán, Corea del Sur y China acaparan más casi el 90% del mercado mundial de microchips. Taiwán tan solo tiene más del 60%. Entonces, evidentemente, en este sentido y ante la necesidad que hemos visto tecnológica en los últimos años, pues Taiwán es un territorio muy importante y muy estratégico, ¿no? En ese sentido y en el desarrollo de tecnología, y China misma depende mucho también de Taiwán, aunque China también tenga su propia producción. Bueno, lo de la democracia liberal ya lo dije. China, sobre la recuperación o la reunificación con Taiwán. em, eh, a la llegada de Xi Jinping al poder en 2013, se decía entre los chinos de manera popular y entre políticos, etcétera, que Xi Jinping sería el personaje que recuperaría Taiwán. Y esto es, bueno, un peso muy importante, por supuesto, para Xi Jinping. Pero justo conversando con colegas chinos cuando decían, bueno, ¿por qué se prolongó este periodo del gobierno de Xi Jinping? Que lo veremos justo, la doctora Rosas decía, hay que poner mucha atención en el Congreso del Partido Comunista en octubre, sí, justo, y una de estas razones, bueno, que ya está dicho, pero se reelegirá Xi Jinping, ¿no? Esto quiere decir, tiene dos lecturas, o bueno, muchas lecturas, yo diría dos. eh, una es que Xi Jinping todavía tiene tiempo, ¿no? Para recuperar Taiwán, su cometido. Y lo decía también Priscila al citar el libro blanco sobre Taiwán que salió en los últimos días. China siempre ha dicho que Taiwán se va a recuperar, se va a recobrar de manera pacífica. Siempre ese es el primer punto y China normalmente intenta resolver los conflictos de manera pacífica. Claro, también dicen, bueno, si no nos lo permiten, lo haremos por otra vía, pero no será nuestra responsabilidad, ¿no? Y por eso esta tensión es un pretexto importante que yo diría beneficia mucho más a China que a nadie más, ¿no? Estas tensiones beneficiaron mucho más a China que a Estados Unidos y que al propio Taiwán. Entonces, bueno, estar al pendientes de este Congreso bueno, y de este cometido que tiene China de recuperar Taiwán. Y otra cosa muy importante, China pretende, la República Popular pretende recuperar Taiwán vía pacífica y a través del principio de un país, dos sistemas, que es el principio que rige actualmente Hong Kong, que vemos que, bueno, ha resultado más o menos ya lo tienen bajo control en el sentido de que se instauró esta ley de seguridad nacional. Sin embargo, ha habido también muchísimo descontento por parte de la población, ¿no? Sobre todo por estos hongkoneses jóvenes que se identifican ya más con su realidad hongkonesa más cercana a Occidente, ¿no? Y por otro lado, y ahí lo vinculo con este último punto, que es el de la población, bueno, quizás ahí no sería un escenario, pero yo creo que es un tema muy importante a considerar, ¿no? Hay que considerar qué es lo que piensan los taiwaneses. Por supuesto, en las guerras, en los conflictos internacionales, en las relaciones internacionales, a veces poco importa qué es lo que piensa la población, es cierto, ¿no? Vemos lo que pasa en Ucrania y vemos lo que ocurre en Hong Kong. Y en el caso de Taiwán hay mucha diversidad, sí, pero la población joven tiene una identidad ya muy taiwanesa, aunque es una mezcla complicada, porque al mismo tiempo reconocen mucho de su cultura, de su herencia china, bueno, el mismo idioma, ¿no? Hablan el mismo idioma, aunque los caracteres son tradicionales, pero es prácticamente lo mismo. Entonces yo creo que también es un factor muy importante, porque evidentemente si China quiere recuperar Taiwán en la vía pacífica, pues el factor de la población va a ser fundamental, ¿no? Y bueno, esos eran los escenarios que quería compartir y solamente terminar con respecto a la relación China-Estados Unidos, que la doctora Rosas ya lo mencionaba claramente. Taiwán es estratégico en muchos sentidos, ya mencionaba yo el tema de los semiconductores, pero también por las bases militares en la región. La doctora Rosas nos enseñaba ahí unos mapas muy ilustrativos. Hay un cerco a China que no podemos evitar y
dos componentes muy importantes de ese cerco son Corea del Sur y Taiwán. Corea del Sur, bueno, ya lo tienen ganado. Bueno, Japón también, ¿no? Aunque Corea del Sur lo es mucho más cercano. A Corea del Sur ya lo tienen ganado, es uno de sus principales socios en el este de Asia, pero Taiwán, bueno, es un punto muy importante, ¿no? No puede perder Taiwán en ese sentido desde el punto de vista militar y, y nada, ¿no? A pesar de que pareciera que Taiwán es como lo opuesto a la República Popular, ¿no? Es la tierra de muchos derechos humanos y de un ejemplo de democracia perfecta, ¿no? Como nos lo venden en los medios occidentales comúnmente, pues en realidad habría que ver qué tan fácil sería mantener a Taiwán de esa manera, sobre todo si hay este tipo de provocaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí terminaría mi participación para dar paso a las preguntas y gracias. Muchas gracias, les agradezco a las tres participantes su presentación. Ahora daremos pie a la sesión de preguntas por parte de los medios de comunicación. Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla en este momento, recordando nombre, medio y además de quién dirigen su pregunta. Como primera pregunta tenemos, ¿qué busca Estados Unidos con este tipo de provocaciones en contra de China? Para quien guste atender la pregunta. Gracias. Una cuestión que creo que es fundamental es precisamente contextualizar lo que pasa ahora con lo que ha pasado en el pasado y lo que se plantea en el futuro. La política exterior asertiva del presidente Xi Jinping ha planteado que para 2050, pues China se convertirá en la primera potencia económica consolidada del mundo y pues bueno, tendrá la capacidad no solamente económica, sino la influencia política como para competir en este orden internacional con Estados Unidos. En ese sentido, lo que hemos visto hace algunos años con el tema de Hong Kong y los movimientos prodemocráticos en esta parte de la región es precisamente la reacción que han tenido los diferentes actores internacionales y los diferentes gobiernos alrededor del mundo. En ese sentido, hemos visto el posicionamiento, por ejemplo, de México en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, precisamente, ¿no? Tratando de desvincularse a pues todo el sistema de alianzas que Estados Unidos ha fraguado en este órgano, solo por citar un ejemplo, ¿no? En ese contexto, pues quiero mencionar algo muy, muy, muy particular, que es precisamente que estos conflictos en Hong Kong, en Taiwán, y no descartemos lo que pueda llegar a pasar en el Mar del Sur de China, es precisamente ver la reacción del resto de los países para ver cuáles sí se conforman y consolidan este sistema de alianzas de Estados Unidos, cuáles son los que no se pronuncian en base a diferentes principios de derecho internacional. Y pues bueno, este sistema de consolidación de alianzas es una cuestión importante, un criterio de análisis que debemos tomar en consideración. Incluso, ya mencionaban los especialistas aquí, cómo es que Asia Oriental tiene un sinnúmero, e incluso Asia Central tiene un sinnúmero de sistemas de contención, ¿no? El diamante de seguridad, por el sentido económico, vemos el RCEP, ASEAN juega un papel importante, y pues bueno, el RCEP también fue firmado por China, Japón y Corea del Sur. En ese sentido, la interdependencia económica que hay en esta parte del mundo por los actores regionales es importante y creo que es un contrapeso en este sistema de alianzas que Estados Unidos está construyendo desde ya hace muchas décadas en este conflicto que se ve en perspectiva con China. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se verá en los próximos años el declive definitivo de Estados Unidos? Para quien guste atenderlo. Bueno, es un tema que yo he estudiado largamente. Yo creo que estamos mirando mucho al tema del declive de Estados Unidos y estamos dejando de mirar lo que hacen otros países,
Yo creo que tenemos que hacer el análisis tanto de cómo Estados Unidos ha perdido capacidades económicas, de liderazgo, de gestión política. Esto que marcaba la doctora Escalante de la crisis de la democracia liberal, cuando antes Estados Unidos nos vendía que su democracia era el mejor sistema que existía y ahora vemos que un presidente estimula a las masas para que tomen el Capitolio. O sea, eso me parece fuera de serie, es insólito, pero pues es la crisis de la democracia liberal. Entonces vemos que Estados Unidos declina en varios frentes, pero es algo que históricamente ha ocurrido con todas las grandes potencias. Ahora el otro análisis que tenemos que seguir haciendo es ¿y qué pasa con los demás? O sea, es importante Estados Unidos, claro, por supuesto, pero ¿qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo Rusia? ¿Qué está haciendo la Unión Europea? ¿Qué están haciendo los emergentes? ¿Qué hace Brasil? ¿Qué hace Sudáfrica? Esos BRICS de los que hablábamos hasta no hace mucho, ¿qué están haciendo? ¿Qué hace Japón? ¿No? Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer ese análisis, pero también creo que en estos reacomodos y también abonando a lo que comentaba Priscila en la pregunta anterior, Estados Unidos en este momento quiere mostrarse ante el mundo como alguien que está haciendo algo para coadyuvar a la gobernanza global. Se retiró de Afganistán el año pasado, ¿no? Y todos dijimos, híjole, pues es que ese es un símbolo de declive. Pero ¿qué pasó hace un par de semanas? Pues mató al líder de Al Qaeda, ¿no? En Afganistán, siendo que se supone que ya no estaba en Afganistán. Entonces es una forma de reafirmarse y decir, yo estoy al pendiente de los asuntos globales, yo estoy haciendo cosas. Porque fíjense, la opinión pública en Estados Unidos respecto al papel que ha tenido Biden en la crisis Rusia-Ucrania, la opinión es muy mala, ¿eh? Se habla de que ha sido un papel mediocre el que ha tenido Biden en la crisis de la guerra ruso-ucraniana y hay un proceso electoral en noviembre próximo, hay elecciones legislativas en la Unión Americana y todos estos elementos juegan. Entonces, sí hay declive, me parece, sí hay indicios de que China está mejor posicionado que otros países o conglomerados de países para ocupar posiciones de dominio en la gobernanza global, pero pues todo se está moviendo mucho, ¿no? Ahí anda Rusia pataleando y tratando de también abrirse espacio en la geopolítica global. Entonces son los elementos que yo marcaría. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿puede prosperar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de lograr una mayor integración en América para enfrentar el poder de China? Bueno, si quieren, ya que me tocaría contestar, sabemos que la política de López Obrador hacia Asia en general y hacia China en particular ha sido muy escasa, casi ausente. Evidentemente, también sabemos nuestra posición como país, como vecino de Estados Unidos y toda nuestra dependencia en todos los sentidos, nos hace tomar una posición pues similar a la de nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la política de la política exterior de López Obrador hacia China, pues es, yo diría, prácticamente nula y hay mucho desconocimiento también de los potenciales que habría de acercarse a China. Y por supuesto, en los últimos meses ha sido incluso con tendencias muy anti-China, ¿no? En el marco del TEMEC, de presiones por Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, eso es, creo que no hay mucho que decir en realidad de la política de López Obrador hacia China, porque en realidad no la hay como tal, ¿no? Si me permiten comentar rápidamente, que México impulse una integración con América Latina para enfrentar a China no me parece que vaya a ocurrir. Y quisiera citar básicamente el caso de las relaciones México-Argentina, donde hay mucha sintonía entre los mandatarios. Sabemos que el presidente Fernández tiene mucha sintonía con López Obrador, pero cuando revisamos el comercio, se desplomó el comercio en la presente administración de López Obrador con Argentina. Entonces, si no concertamos más allá del discurso, no vamos a estar bien posicionados para enfrentar a China. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué porcentaje de probabilidad le asignarían a un conflicto armado entre China y Taiwán? ¿Qué aliados tendría la isla para enfrentar al llamado gigante asiático?
Me parece que dar un porcentaje de probabilidades en teoría de juegos es complicado, ¿no? El detalle es cuáles son los factores que nos indican que la cultura estratégica de China favorece a un contexto de conflictividad, a un contexto de ascenso pacífico. Y de hecho, esa ha sido la política de China desde prácticamente 25 años, ¿no? Y si vemos en esta teoría de juegos, ¿a quién le beneficia más un conflicto en el mar del sur de China y en los mares de Asia Oriental? Pues en realidad el beneficiario sería Estados Unidos, ¿no? Puesto que tendría pues una causa legítima según su cultura estratégica para poder intervenir militarmente en esta zona. En ese sentido, nosotros así atendemos los libros blancos y las políticas que la República Popular China ha venido teniendo precisamente en esta política de acercamiento con Taiwán. Vemos que han sido fructíferos estos acciones de diplomacia persona a persona, el flujo de turismo, el flujo de la economía es importantísima. La interdependencia económica ha sido una de las estrategias fraguadas que más éxito han tenido, pero bueno, también vemos que estos movimientos prodemocráticos en Taiwán, el ascenso del Partido Democrático, pues tiene también su auge en la isla, ¿no? En ese sentido, creo que Xi Jinping va a premiar más por seguir consolidando poder económico y político antes de siquiera considerar una estrategia militar. Los ejercicios militares que se efectuaron en la isla hace unos días no reflejan la capacidad militar que tiene China. Incluso lo ha mostrado Xi Jinping en los diversos desfiles en el Día Nacional en años anteriores. Entonces, pues realmente estos ejercicios son simbólicos. Yo me permitiría abonar por un análisis en el que se premie la cautela por parte del gobierno de Xi Jinping. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, Estados Unidos, aunque han señalado no tiene reconocimiento como país a Taiwán, este alberga parte de sus bases, tanto logísticas como militares. ¿Se quedará de brazos cruzados? ¿Dejaría que China incremente su potencial con el manejo de Taiwán? Vemos que también, pues Estados Unidos tiene otras bases militares, ¿no? En Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Corea, como dice la doctora Cristina, y pues también vemos como en Filipinas y otra serie de actores en Asia Oriental, pues están, digamos, como decía, balcanizado, como dice la doctora Cristina, ¿no? Entonces, yo no creo que tengamos que limitar nuestro análisis a esta cuestión, ¿no? Focalizándola en precisamente si Estados Unidos va a dejar o no que haya un conflicto militar en esta parte del mundo, puesto que veamos las consecuencias de la interdependencia económica entre Estados Unidos y China, el timing de la pandemia, la inflación que vamos a experimentar en el siguiente año. Entonces, a muy corto plazo, me parece que estamos en un periodo de consolidación de alianzas más que de posicionamientos militares. Muchas gracias. Bueno, nada más sobre esto mismo, aunque evidentemente no es solo una posibilidad de confrontamiento militar y ya por todo lo que mencionaba Priscila, todas las consecuencias, todos los vínculos económicos, necesidades, interdependencia. Sí, Biden y los presidentes estadounidenses por tradición han sostenido su apoyo hacia Taiwán y su apoyo en un sentido militar, tanto que pues siguen armando Taiwán, ¿no? No solo la cuestión de las bases militares, ¿no? Entonces yo creo que al menos en el discurso sí han afirmado que van a defender Taiwán. Quién sabe de qué manera y en qué sentido y en qué momento, pero bueno, es importante. Y solo ya que nos comentabas que nos pedías ya comentarios finales sobre las primeras preguntas, me gustaría decir que en realidad Taiwán es fundamental para Estados Unidos en su relación con China porque es de las pocas piezas que le queda
para mover con China, es cierto, la interdependencia con China es abismal, ¿no? Como para romper relaciones diplomáticas o para imponer incluso sanciones hacia China en caso de que China tomara alguna medida. Y entonces eh, es lo único que le queda, ¿no? Siempre como una pieza de negociación. Entonces es la única forma en que pueden realmente desestabilizar a China, viendo que China es la gran competencia de Estados Unidos. Y esto, bueno, sobre el declive de Estados Unidos, que ya lo mencionábamos, eh, yo no lo veo como que va a ser un asunto de que está un declive de Estados Unidos y va a emerger China como el único hegemón, ¿no? Estamos en otro tipo de dinámicas internacionales y un sistema internacional también mucho más complejo, más diverso, en donde quizás emergen varios polos de poder, ¿no? Que contrarresten, y bueno, que ya lo estamos viendo, que contrarresten el poderío de Estados Unidos, pero no es que Estados Unidos va a estar, pues se va a derrumbar por China, ¿no? Y bueno, eso sería mis comentarios últimos y gracias. Muchas gracias. Vamos con las últimas preguntas. ¿Cuál es oficialmente la condición de Taiwán si no es un país independiente? Según la resolución de Naciones Unidas, pues es la República Popular China y la República Popular China dice que Taiwán es una provincia china, ese sería el estatus oficial. ¿Algo que quieran añadir, sino para pasar a la siguiente pregunta? ¿Qué tan lejos podría llegar estos ejercicios militares por parte de China? Me parece que los ejercicios militares son precisamente una de las estrategias de reacción a las medidas que ha tomado Estados Unidos, y digo Estados Unidos en considerando, ¿no? Al país como un todo, pero vemos que pues en una democracia como ostenta ser Estados Unidos, la Cámara de Representantes, la presidencia, pues tienen posturas muchas veces encontradas respecto a su posicionamiento con China, como ha pasado, como es el caso evidente de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿no? En ese sentido, pues vamos a ver que estas acciones reactivas precisamente corresponden a lo que le llaman en China una política de actor responsable, ¿no? Al fin y al cabo, lo que ha justificado con, el Partido Comunista, su cúpula política, es precisamente que ellos actúan en base al derecho internacional. En ese sentido, veamos cómo es que logran enmarcar en el derecho internacional estas acciones militares, ¿no? Que, insisto, no son ni el reflejo mínimo de la capacidad militar que tiene China. Muchas gracias. Y como última pregunta tenemos, ¿este conflicto afecta a más países alrededor de China? Visto también desde la parte económica. Bueno, claro, ya mencionábamos que ha habido movimientos de tropas y amenazas a Filipinas y lo de las Islas Spratly y demás. O sea, sí, es como pintar la raya, ¿no? Y decir, esta es mi esfera de influencia y pues aquí se juega en esta cancha con mis reglas y con mi pelota, es lo que está diciendo. Palabras más, palabras menos, China. Obviamente hay una enorme interdependencia, ya lo marcábamos, entre Taiwán y China, no solo del lado de Taiwán, de que su principal socio sea China, sino del lado chino, que tiene muchos negocios y mucho flujo de recursos materiales y humanos con Taiwán. Entonces, el efecto disruptivo de una crisis política que pudiera eventualmente devenir en una crisis bélica, pues sería enorme el
el costo y para la región también, ¿no? Porque fíjense ustedes, tenemos ahorita la muestra de Rusia-Ucrania, un conflicto que mucha gente considera lejano, ¿no? Y mucha gente acá decía, ay, pero ¿qué nos va a pasar si eso está lejos? Es Ucrania. Mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba Ucrania. Y vean, nos ha pegado en lo energético, nos ha pegado en lo alimentario y hay otra serie de implicaciones de gran envergadura que no habíamos identificado y que están ahí. Ahora imaginemos lo que podría pasar si se confrontaran estos territorios que tienen una enorme importancia y tutoría sobre la economía global, los efectos disruptivos que esto tendría en el comercio internacional, en las inversiones, en lo de los semiconductores, que ahorita todo mundo está sufriendo por la escasez de semiconductores. De hecho, Taiwán, Corea del Sur le están rogando a México, literal, y le han planteado, vamos a instalar fábricas de semiconductores en México, pues para tratar de resolver un poco todo el tema de la escasez. Claro que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí están paralizados muchos sectores como el automotriz justamente por este tema. Entonces, las implicaciones serían enormes y bueno, yo creo que eso no lo podemos soslayar. Eso podría ser un elemento disuasorio respecto a un devenir bélico de esta crisis. Y bueno, también ya cerrando, mencionaría que algo que Estados Unidos, a mi manera de ver, pretende hacer ahora con China, con todos estos dimes y diretes de Biden, lo que hizo Pelosi y demás, es decir, sí me importa Taiwán, porque esta acusación que antes recibió el gobierno de Biden de que no hizo nada para salvar a Ucrania, ¿no? Ahorita la narrativa es, no, sí me importa, ¿no? Y pues aquí estamos, ¿no? Y bueno, con las diferencias importantes de discurso y narrativas de Pelosi vis-a-vis Biden, pero yo creo que Estados Unidos, en esta percepción que se ha generado de que está perdiendo capacidades de gobernanza sobre los asuntos globales, este es un tema que le permite en un momento dado perfilarse como alguien a quien le importa lo que está pasando y que está supuestamente haciendo algo para evitar que siga pasando. Muchas gracias. Doctora Priscila, ¿algún comentario de cierre? Ya, la doctora Mariana y la doctora Cristina. Muchísimas gracias. Pues creo que importante es ver los distintos fenómenos que están pasando entre China y Estados Unidos como un conglomerado, ¿no? Es un gran rompecabezas que no solamente lo vemos en tiempo presente, sino considerando pues la trayectoria histórica y las perspectivas a futuro de la política exterior de cada una de estas grandes potencias. Y para empezar, creo que debemos considerar que uno de los pilares de la política exterior que expresó Biden al inicio de su mandato presidencial fue precisamente esta defensa del sistema liberal, específicamente los valores como los derechos humanos, ¿no? Entendidos en esta perspectiva estadounidense. Y en ese sentido vemos que los movimientos prodemocráticos en Hong Kong y el impulso que se le dio desde Estados Unidos a los activistas democráticos, pues son una de estas expresiones de la política exterior de Estados Unidos. De esta manera es como yo interpreto la visita de Nancy Pelosi y la diplomacia de Nancy Pelosi, como comentaban aquí las analistas, para su propia causa. Y en ese sentido creo que también le da espacio a Estados Unidos para pues reestructurar su política exterior y su estrategia hacia China, ¿no? Vemos también como el Pentágono advertía a Nancy Pelosi que no hiciera esta visita, entonces vemos una disgregación en este sentido. Entonces, veamos también la trayectoria histórica de la política exterior de China hacia Estados Unidos y la política hacia Taiwán, que hasta el momento vemos que en realidad sí muestra una concordancia en el compromiso de lo que pasaba entre Taiwán y China, ¿no? Sí, había estos planes conforme al principio un país, dos sistemas, pues bueno, la integración pacífica podría llegar a buen puerto, ¿no? Pero vemos que el intervencionismo de Estados Unidos es la punta de lanza de este desequilibrio, por llamarlo de alguna manera, que al fin y al cabo el romper el status quo sirve para mucho en este reordenamiento entre las grandes potencias. Gracias, muchísimas gracias por la invitación a UNAM Global.
Muchas gracias, pues hemos atendido todas las preguntas por parte de los compañeros de los medios de comunicación. Les agradecemos a la doctora Mariana Escalante, a la doctora Priscila Magaña y a la doctora María Cristina Rosa su participación esta mañana, así como a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañaron a distancia. Que tengan una excelente tarde. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos